En la vasta extensión del desierto, bajo el sol que se desplaza lentamente sobre arenas milenarias, los colosos de piedra permanecen en silencio. Las pirámides de Giza se yerguen, no solo como testigos de una civilización olvidada, sino como enigmas que desafían la línea del tiempo que creíamos conocer. Sus bloques masivos, alineaciones precisas y proporciones matemáticas exactas parecen hablar de un conocimiento que trasciende la historia registrada. Algunos indicios sugieren que estas estructuras pudieron existir antes de eventos catastróficos que remodelaron el planeta, tiempos de hielo y aguas que borraron civilizaciones enteras. Lo que vemos hoy podría ser solo la sombra de algo mucho más antiguo, de un mundo perdido donde el saber humano era profundo y silencioso. Cada piedra, cada canal de luz, cada sombra proyectada en la arena guarda secretos que todavía esperan ser comprendidos. En algún momento, mucho antes de que los registros escritos comenzaran a marcar los días y los reinados, la Tierra tenía un pulso distinto, una cadencia que nuestras cronologías apenas alcanzan a rozar. El clima no era el que conocemos. Los mares ocupaban territorios que hoy son desiertos, y las tierras que ahora yacen en silencio estaban habitadas por seres y civilizaciones que dejaron apenas un susurro de su existencia. En medio de este pasado remoto, se alzan las piedras de Giza, colosales y serenas, como si hubieran permanecido allí para recordar un tiempo anterior a todo lo que creímos conocer. Tradicionalmente, se dice que las pirámides datan del reinado del antiguo reino egipcio, alrededor del 2600 a.C. Sin embargo, ciertos estudios geológicos y arqueológicos apuntan hacia algo mucho más antiguo. La erosión en la base de la Gran Pirámide, causada por lluvias intensas, sugiere periodos de precipitación que no encajan con el clima seco de Egipto en los últimos 5000 años. Si estas marcas son verdaderas, podrían indicar que las pirámides fueron construidas antes del llamado Younger Dryas, aquel repentino y breve regreso del frío glacial hace aproximadamente 12.900 años. Imaginemos por un momento un paisaje distinto, ríos caudalosos surcando el desierto, lluvias repentinas que dejan surcos profundos en la piedra, cielos densos y grises que no correspondían al sol abrasador que hoy baña Giza. Es en esta visión donde los ecos del pasado comienzan a susurrarnos que el mundo antiguo pudo haber sido distinto, que el conocimiento que se manifestó en las pirámides pertenece a un tiempo que nuestras historias tradicionales apenas rozan. Los estudios de Robert Schoch, geólogo de renombre, señalan que la erosión observada en la meseta de Giza no proviene del viento ni de la arena, sino del agua. La piedra caliza que forma la base de la Gran Pirámide muestra marcas de lluvia intensa que no coinciden con el clima árido de los últimos milenios. Esto sugiere que las estructuras podrían haberse erigido en un período mucho más húmedo, en una era que precede a las civilizaciones que habitualmente se consideran los constructores de estas pirámides. Además, las alineaciones astronómicas de Giza ofrecen otro indicio silencioso. Las pirámides están orientadas con una precisión extraordinaria hacia los puntos cardinales, y su disposición respecto a las estrellas de Orión refleja posiciones celestes que habrían sido visibles miles de años antes de la era egipcia clásica. Es como si las piedras mismas llevaran inscrito un calendario de los cielos, un registro del cosmos que trasciende los límites de la historia conocida. Estos detalles sugieren la presencia de un conocimiento antiguo, profundo y preciso, que parece perdido entre las arenas del tiempo. La matemática y la geometría que emergen en la construcción de las pirámides no parecen meramente prácticas. Hay un sentido estético y simbólico, una comprensión de proporciones y armonías que trasciende la ingeniería básica.
Cada bloque colocado con cuidado refleja una intención que conecta la tierra con el cielo, lo visible con lo invisible, lo tangible con lo intangible. Mientras contemplamos estas piedras, también encontramos silencios perturbadores. No hay registros claros de quién podría haber poseído este conocimiento, ni de cómo lograron mover y colocar bloques que pesan decenas de toneladas. Las herramientas descubiertas hasta ahora no parecen suficientes para la magnitud de la obra, lo que sugiere que gran parte de la historia que nos contaron está incompleta o, tal vez, deliberadamente silenciada. Los ecos del tiempo antiguo también aparecen en otros rincones del mundo. Sitios como Göbekli Tepe, en lo que hoy es Turquía, muestran estructuras megalíticas que datan de más de 11.000 años, también anteriores a cualquier civilización conocida. Estas coincidencias generan preguntas silenciosas. ¿Hubo un conocimiento global, perdido con el cambio climático y los cataclismos que precedieron al final del Younger Dryas? ¿O estamos frente a episodios aislados que desafían nuestra comprensión de la evolución cultural? Al observar la Gran Pirámide desde la distancia, uno percibe más que una obra arquitectónica. Se percibe un testigo del tiempo, un guardián de secretos que no hablan en palabras sino en piedra, en proporción y en alineación con los cielos. Cada grieta, cada surco, cada sombra proyectada sobre la meseta cuenta una historia de lluvias antiguas, de cielos que ya no existen, de manos que construyeron algo que el mundo moderno apenas puede comprender. El agua que una vez moldeó la piedra parece un eco de civilizaciones borradas, de conocimientos que desaparecieron con el paso del tiempo y los cambios climáticos. La historia de la humanidad podría ser mucho más profunda de lo que los libros sugieren, y las pirámides, en su calma monumental, guardan la evidencia de ese pasado olvidado. A medida que los investigadores continúan examinando sedimentos, alineaciones y marcas en la piedra, el velo del tiempo parece levantarse con lentitud. No se trata de reconstruir un pasado de fantasía, sino de leer cuidadosamente lo que las piedras, la erosión y las constelaciones nos han dejado. En cada estudio, cada hipótesis, emerge la sensación de que el mundo antiguo era un lugar de conocimiento perdido, donde las catástrofes del planeta borraron más de lo que dejaron las historias. El próximo paso nos llevará más profundamente a la anomalía de la cronología egipcia, explorando cómo las fechas que nos enseñaron podrían ser solo un fragmento de una historia mucho más antigua. Si los ecos del pasado realmente nos susurran, entonces las pirámides de Giza son más que tumbas o monumentos. Son fragmentos de un tiempo anterior, huellas de un conocimiento que desafía nuestra comprensión y nos invita a mirar más allá de los libros y los registros oficiales. El tiempo, tal como lo medimos, parece un hilo más frágil de lo que creemos. Las fechas que nos enseñaron para la historia de Egipto, cuidadosamente catalogadas por siglos de arqueología, podrían ser solo fragmentos de un rompecabezas mucho más antiguo. La cronología egipcia clásica sitúa la construcción de la Gran Pirámide alrededor del 2600 a.C., en el reinado del faraón Keops. Sin embargo, al mirar más de cerca las piedras, las marcas de erosión y los restos de capas sedimentarias, comienzan a surgir preguntas silenciosas. ¿Y si esas fechas fueran apenas un velo sobre un pasado mucho más profundo? Robert Bauval, entre otros investigadores, sugirió que la disposición de las pirámides de Giza refleja las estrellas del cinturón de Orión tal como aparecían en el cielo hace más de 10.000 años. Esta alineación no se ajusta al período tradicionalmente aceptado por los egiptólogos. En cambio, sugiere un conocimiento astronómico sorprendentemente antiguo. Si los arquitectos de Giza habían construido con base en la posición exacta de estas estrellas,
estarían usando información que precede la historia registrada por milenios. Más allá de la astronomía, la geología aporta señales igualmente desconcertantes. Las piedras calizas de la meseta muestran erosión causada por lluvias prolongadas, un fenómeno que no coincide con el clima árido del Valle del Nilo en la época del Antiguo Reino. Shogh argumenta que esta erosión es mucho más antigua que la cronología convencional. Sugiere un período lluvioso que podría remontarse al final del último máximo glacial o al inicio del Younger Dryas, hace cerca de 12.900 años. En otras palabras, las pirámides podrían ser testigos silenciosos de un mundo anterior al que creemos haber conocido. La anomalía no termina allí. Textos antiguos, como los papiros de Abidos, mencionan reyes y linajes que parecen desconectados de la historia oficial. Cronologías fragmentadas, nombres que se pierden entre la tradición oral y los registros arqueológicos, indican que parte de la memoria egipcia pudo haber sido reconstruida después de algún cataclismo que borró generaciones enteras. Algunos investigadores proponen que los faraones conocidos son solo los reconstruidos por quienes sobrevivieron, como fragmentos de un pasado mucho más amplio y olvidado. Incluso la forma misma de la Gran Pirámide plantea interrogantes que desafían la cronología aceptada. Su precisión geométrica, las proporciones entre altura, base y ángulos, reflejan un conocimiento matemático extraordinario, que muchos consideran improbable para una sociedad supuestamente incipiente. El cálculo de la constante pi y la relación con la circunferencia de la Tierra parecen estar codificados en la piedra, como si los constructores tuvieran acceso a un saber universal que no se corresponde con lo que imaginamos de ese periodo. Los métodos de construcción tradicionales no explican plenamente cómo se pudieron mover y alinear los bloques de piedra, algunos de más de 2 toneladas. Herramientas de cobre y rampas rudimentarias no parecen suficientes para justificar la perfección y estabilidad de las estructuras. Este vacío entre capacidad técnica y resultado final abre la posibilidad de que la ingeniería utilizada sea mucho más antigua y sofisticada de lo que los registros históricos aceptan. Otras pistas surgen del estudio de la topografía y la orientación de las pirámides. Las 3 pirámides principales de Giza parecen replicar, con cierta precisión, la disposición de Orión y sus estrellas centrales. Esta correspondencia no es accidental, implica un entendimiento profundo de los ciclos estelares y del tiempo, conocimientos que tradicionalmente atribuimos a civilizaciones mucho más tardías. Si los egipcios del Antiguo Reino utilizaron estas referencias, podría ser porque heredaron un conocimiento anterior, transmitido por generaciones que vivieron mucho antes de lo que los textos oficiales indican. Más allá de la arqueología y la astronomía, hay un eco silencioso en las leyendas y los mitos egipcios. Historias de un pasado remoto, de seres sabios y templos antiguos, parecen apuntar a un mundo anterior a las fechas conocidas. La memoria colectiva de la humanidad, fragmentada por el tiempo y los desastres naturales, podría estar recordando estas eras perdidas a través de símbolos, rituales y monumentos que todavía perduran en piedra y escritura. Los investigadores que cuestionan la cronología convencional no lo hacen desde la especulación vacía, sino a partir de múltiples líneas de evidencia: erosión, alineaciones estelares, proporciones matemáticas, textos antiguos y coincidencias con otras estructuras prehistóricas en el mundo. Cada uno de estos indicios, tomado individualmente, podría ser explicado como una excepción. Juntos, forman un patrón que desafía las fechas establecidas y sugiere la existencia de un conocimiento humano mucho más antiguo. Esta anomalía nos invita a mirar con humildad y paciencia. La historia que nos contaron es convincente, pero incompleta. Las pirámides no solo son monumentos,
son mensajes en piedra que atraviesan milenios, que nos hablan de un tiempo anterior al registrado en los libros, de manos que construyeron con precisión y propósito cuando el mundo aún estaba en un estado de transformación climática y geológica. Mientras exploramos estas preguntas, surge una sensación de leve inquietud. La cronología egipcia que aprendimos puede ser un velo, cubriendo un pasado más complejo y antiguo. La verdadera historia, fragmentada y silenciosa, está escrita en la piedra y en los cielos. Y en ese silencio, cada bloque nos invita a cuestionar lo que creíamos seguro, a escuchar los ecos de un tiempo anterior al diluvio, cuando la humanidad quizás poseía conocimientos que hoy apenas comenzamos a intuir. El siguiente paso nos llevará hacia los sedimentos y capas olvidadas bajo Giza, revelando cómo la Tierra misma guarda los secretos de un pasado que desafía nuestra comprensión. Allí, en la arena y la piedra, se esconden indicios de una historia que no encaja en los libros, pero que aún susurra a quienes saben observar. Bajo la superficie de la meseta de Giza, mucho más allá de lo que los ojos pueden percibir desde la arena, la Tierra guarda secretos que la historia convencional ha pasado por alto. Cada capa de sedimento es un archivo silencioso, un testigo de lluvias, inundaciones y eras que preceden incluso a los faraones más antiguos. Al excavar cuidadosamente, los geólogos han descubierto estratos que no encajan con la cronología egipcia conocida, capas de limo profundo, restos de erosión fluvial y depósitos que sugieren la presencia de agua, en cantidades que el clima árido del último milenio no podría haber producido. Este registro geológico plantea preguntas inquietantes. Si la Gran Pirámide y las estructuras adyacentes descansan sobre sedimentos antiguos, ¿quién las construyó y por qué? La erosión y los depósitos no corresponden a periodos de sequía del antiguo reino, sino a épocas mucho más tempranas, posiblemente a los finales del Pleistoceno, cuando el mundo estaba cambiando tras la última glaciación. La arena que hoy cubre la meseta pudo haber sido testigo de ríos que fluyeron y de lluvias torrenciales que desaparecieron hace más de 12.000 años. Los estudios de los suelos indican que debajo de la superficie existe una mezcla de limo, arcilla y roca erosionada que corresponde a periodos de inundaciones intensas, anteriores incluso a los registros escritos. Los canales que hoy parecen simples accidentes geográficos podrían haber sido cauces antiguos, flujos que ayudaron a moldear la elección del lugar y la orientación de las estructuras. En otras palabras, Giza no solo fue elegida por su elevación sobre el desierto, sino también por un paisaje moldeado por fuerzas naturales que ya habían escrito su historia mucho antes de que el primer faraón levantara su cetro. Al examinar estas capas, los geólogos han identificado patrones que sugieren ciclos de agua y sedimentos que se repiten a lo largo de milenios. Cada capa guarda la memoria de un clima distinto, periodos húmedos y secos, alternancias que pudieron borrar civilizaciones enteras y alterar drásticamente los asentamientos humanos. Es posible que los constructores de las pirámides más antiguas hayan vivido en un mundo radicalmente diferente, donde el desierto no era tan implacable y los ríos surcaban el paisaje de manera irregular pero poderosa. El estudio de las capas también revela indicios de intervenciones humanas muy tempranas. Excavaciones y análisis detallados muestran trazos de movimiento de piedras y estructuras que no encajan con las técnicas conocidas del antiguo reino. Algunos bloques parecen haber sido colocados y ajustados antes de la erosión de las lluvias, lo que indicaría una antigüedad mucho mayor que la atribuida a la construcción clásica de las pirámides. Cada estrato de sedimento se convierte así en un registro silencioso de manos y mentes que trabajaron en un tiempo que aún nos resulta misterioso. Los fósiles y restos orgánicos encontrados en estos sedimentos
también aportan información inquietante. Polen, fragmentos de plantas y conchas indican un clima húmedo, rico en vegetación y fauna, muy diferente al desierto actual. Este ambiente habría permitido asentamientos humanos con tecnología avanzada y conocimiento astronómico, tal como reflejan las estructuras que permanecen hoy. Las pirámides podrían haber sido levantadas en un paisaje verde, rodeadas de ríos y canales, un escenario que cambia por completo nuestra percepción del pasado. Otro aspecto intrigante es la alineación de estas estructuras con las capas geológicas. Los bloques y templos parecen colocados con precisión sobre estratos específicos, aprovechando la firmeza del terreno, pero también siguiendo patrones que podrían haber sido observaciones intencionadas de fenómenos naturales. Esta relación entre arquitectura y geología sugiere que los constructores poseían un entendimiento profundo de la Tierra y de los cambios que ésta atravesaba a lo largo del tiempo. Mientras los investigadores continúan estudiando los sedimentos, emerge una sensación de paciencia ancestral. Cada estrato, cada capa de limo o arena, es un capítulo silencioso de la historia. La meseta de Giza no solo es un monumento de piedra, sino un archivo geológico que ha preservado, con exactitud casi perfecta, los vestigios de un mundo olvidado. Escuchar estas capas requiere tiempo, observación y una disposición a aceptar que la historia que conocemos podría ser solo un fragmento de un relato mucho más amplio. La geología también ofrece una advertencia sutil. Los cambios climáticos y las catástrofes naturales pueden borrar la memoria humana en un instante. Los sedimentos y depósitos antiguos recuerdan eventos que destruyeron ecosistemas, alteraron ríos y desplazaron poblaciones enteras. Es posible que los constructores originales de Giza hayan sido supervivientes de un mundo que colapsó, un conocimiento antiguo transmitido a nuevas generaciones que debieron reconstruir su historia desde fragmentos de memoria y piedra. Finalmente, las capas olvidadas bajo Giza conectan de manera inquietante con otros lugares antiguos del mundo. Göbekli Tepe, en Turquía, y sitios megalíticos en Oriente Medio muestran un patrón similar. Asentamientos y estructuras construidas sobre terrenos con registros geológicos que indican cambios climáticos abruptos. Esta coincidencia global sugiere que no estamos ante fenómenos aislados, sino ante un patrón que vincula el conocimiento antiguo con la geología y la memoria del planeta. Mientras el sol cae sobre la meseta y la sombra de la Gran Pirámide se extiende lentamente sobre la arena, las capas bajo nuestros pies nos recuerdan que el tiempo no es lineal. Cada estrato de sedimento es un eco, una nota silenciosa de un mundo que existió mucho antes de nuestra historia escrita. La Tierra misma guarda la evidencia de un conocimiento antiguo, de civilizaciones que podrían haber vivido, observado los cielos y levantado monumentos que sobrevivieron a los desastres de la naturaleza. El siguiente paso nos llevará hacia herramientas imposibles y técnicas desconocidas, explorando cómo la humanidad pudo manipular bloques de piedra masivos con precisión que desafía las capacidades atribuidas a sus contemporáneos. Allí, la conexión entre geología, ingenio y misterio comenzará a revelar un cuadro aún más profundo de lo que realmente ocurrió en Giza hace milenios. La piedra, inmutable y silenciosa, guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Observar los bloques de la Gran Pirámide es encontrarse frente a un testimonio de precisión que, incluso hoy, resulta desconcertante. Cada bloque, perfectamente alineado, encaja con sus vecinos como si el mármol y la caliza fueran maleables bajo las manos de los antiguos constructores. Sin embargo, las herramientas que tradicionalmente atribuimos al antiguo reino, martillos de cobre, cinceles y cuerdas, parecen insuficientes para mover, tallar y colocar las enormes piedras con tal exactitud. Surge entonces una pregunta que permanece en el aire.
cómo lograron crear algo tan preciso con medios tan aparentemente limitados. El peso de los bloques no es un detalle menor. Algunos superan las 50 toneladas, y la coordinación necesaria para transportarlos, nivelarlos y colocarlos con tolerancias de milímetros exige un conocimiento de ingeniería que desafía los registros históricos. Las rampas propuestas por los egiptólogos modernos explican parte del proceso, pero dejan incógnitas sin resolver. La inclinación, la extensión y la fuerza requerida para elevar bloques de esa magnitud parecen desproporcionadas para la tecnología convencional de la época. Es posible que estemos frente a técnicas hoy olvidadas, un saber antiguo que se perdió con el paso de los milenios. Algunas evidencias sugieren el uso de herramientas más sofisticadas o incluso métodos de manipulación de la piedra que no encajan en la narrativa oficial. Se han encontrado marcas de corte sorprendentemente precisas, líneas rectas que parecen haber sido talladas con instrumentos de gran dureza, mucho más avanzados que el cobre de los egipcios del antiguo reino. Estas marcas, imposibles de lograr con herramientas simples, insinúan un conocimiento profundo de la física, la fricción y la resistencia de los materiales. Pero no es solo la talla lo que desconcierta, es también la disposición. Los bloques no se apilan al azar. Cada fila, cada cámara y cada corredor refleja un diseño que combina geometría, astronomía y cálculo de cargas estructurales. La gran galería, con sus enormes bloques de techo perfectamente equilibrados, es un ejemplo de ingeniería que todavía inspira asombro. La pregunta persiste: ¿cómo adquirieron estos constructores un entendimiento tan avanzado sin registros previos de ingeniería compleja? Algunos investigadores han planteado hipótesis atrevidas, incluyendo el uso de técnicas de levitación, lubricantes desconocidos o conocimiento perdido de palancas y contrapesos que hoy apenas podemos imaginar. Aunque no hay pruebas concluyentes de métodos extraordinarios, la imposibilidad aparente de las técnicas conocidas obliga a considerar la posibilidad de un saber olvidado, heredado de generaciones anteriores a la civilización egipcia clásica. Además, la uniformidad de los bloques es sorprendente. La caliza y el granito presentan densidades irregulares, pero los constructores lograron tallar y pulir cada pieza con tal perfección que encajan sin espacios perceptibles. La precisión es tal que algunos bloques podrían no necesitar mortero, permaneciendo en su lugar por simple equilibrio de pesos y geometría. Este nivel de exactitud en estructuras que superan los 140 metros de altura sugiere no solo conocimiento técnico, sino también un concepto estético y funcional que trasciende la mera construcción. La ubicación de las piedras también revela un entendimiento avanzado del terreno. Los constructores eligieron la meseta de Giza no solo por su elevación, sino por la estabilidad de sus estratos geológicos. Cada bloque colocado sobre sedimentos antiguos muestra cómo la arquitectura se adaptó al subsuelo, aprovechando la firmeza de la roca natural y minimizando riesgos de hundimiento. Esto implica observación prolongada, planificación detallada y quizás experiencia transmitida a través de generaciones desconocidas. Las técnicas empleadas en cámaras internas y corredores son igualmente enigmáticas. Los bloques de granito de la Cámara del Rey, transportados desde Asuán a más de 800 kilómetros, presentan cortes tan perfectos que la ciencia moderna aún debate cómo se lograron con herramientas rudimentarias. Algunos teorizan que se utilizó un sistema de palancas combinado con rodillos y cuerdas, mientras que otros sugieren métodos que la humanidad perdió con el tiempo, quizás heredados de civilizaciones anteriores a la nuestra historia conocida. Este misterio se amplifica al considerar que otras culturas prehistóricas alrededor del mundo realizaron obras igualmente monumentales. Los megalitos de Stonehenge, los templos de Göbekli Tepe
las estructuras de Caral, en Perú. Todas muestran una maestría técnica que desafía la comprensión del tiempo y la tecnología. ¿Podría existir un hilo de conocimiento antiguo, transmitido entre civilizaciones, que se haya perdido con cataclismos y cambios climáticos? La pregunta permanece sin respuesta, pero el patrón es inquietante. Aún así, el silencio de las herramientas y los métodos antiguos deja espacio para la contemplación. Tal vez lo que vemos en Giza no sea solo el resultado de habilidad manual, sino de un entendimiento del mundo, de la geometría, la física y la astronomía, que los constructores absorbieron sin necesidad de libros ni escuelas. La piedra misma se convierte en un registro, una memoria que desafía el paso del tiempo y nos habla de un saber profundo, desaparecido de la historia escrita. Finalmente, el misterio de las herramientas imposibles nos recuerda que la historia humana podría ser más vasta de lo que creemos. La ingeniería, la precisión y el conocimiento astronómico reflejados en la Gran Pirámide sugieren un legado olvidado, una civilización o conocimiento previo que la cronología oficial no alcanza a explicar por completo. Cada bloque es un susurro de manos y mentes que vivieron en un tiempo donde el límite de lo posible era distinto del que conocemos hoy. El siguiente paso nos llevará hacia la geometría que desafía la edad, explorando cómo las proporciones y alineaciones de Giza reflejan un conocimiento matemático que trasciende épocas, conectando la tierra y el cielo en una armonía que todavía nos desconcierta y fascina. La geometría de Giza no es solo un reflejo de orden estético, es un lenguaje silencioso que atraviesa milenios. Cada proporción, cada ángulo y cada alineación parecen estar calculados con precisión, como si los constructores no solo buscaran levantar un monumento, sino transmitir un mensaje cifrado en la piedra misma. La base de la Gran Pirámide, casi perfecta en su cuadratura, sugiere un conocimiento de la medición y la proporción que desafía la comprensión de su época. La precisión de los ángulos, ajustados con una tolerancia de apenas unos segundos de arco, refleja un dominio de la geometría que sorprende incluso hoy. Los estudios modernos muestran que la relación entre la altura y la base de la Gran Pirámide refleja proporciones que evocan la constante pi, un número que, según la historia convencional, no había sido formalmente comprendido por los egipcios de hace 4500 años. Sin embargo, las piedras parecen hablar de otra matemática, un conocimiento que combina cálculo, observación de la naturaleza y quizás incluso astronomía, en un equilibrio que trasciende la simple construcción. La pirámide, en este sentido, no es solo un monumento funerario, sino un compendio de proporciones y armonías que conecta lo terrestre con lo celeste. Más allá de las dimensiones individuales, la disposición de las pirámides en la meseta refleja un entendimiento del espacio y del cosmos. La alineación de las tres pirámides principales con las estrellas del cinturón de Orión sugiere que los constructores no solo observaban los cielos, sino que los incorporaban como guía en su obra. Esta relación entre geometría y astronomía no es casual. Es un testimonio de un conocimiento avanzado que vincula la arquitectura con el movimiento de los astros, como si las piedras fueran marcadores de un calendario estelar o un mapa de los cielos antiguos. Las proporciones también aparecen en los pasajes internos. La gran galería, con su inclinación precisa, y la cámara del rey, con bloques de granito perfectamente cortados, reflejan un cálculo meticuloso de equilibrio y resistencia. Cada medida sugiere que los constructores comprendían cómo distribuir cargas, cómo manejar tensiones y cómo crear espacios que no solo sobrevivieran al tiempo, sino que reflejaran un sentido de armonía universal. Esta combinación de precisión estructural y proporción estética
nos habla de un conocimiento que no puede reducirse a la simple experiencia práctica. Es un saber que integra ciencia, observación y concepción abstracta del mundo. El misterio se amplifica al considerar los conocimientos astronómicos incorporados en la geometría. Los ejes de la pirámide están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, y los corredores internos parecen seguir rutas que corresponden a ciertas posiciones de las estrellas en diferentes épocas. La precisión es tal que los errores se cuentan en minutos de arco, un nivel de exactitud que sugiere observaciones prolongadas y mediciones sistemáticas, más allá de lo que la historia tradicional reconoce para esa época. Además, la geometría de Giza parece conectada con el planeta mismo. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por 43.200, es aproximadamente igual al radio de la Tierra en centímetros, un detalle que ha llevado a muchos investigadores a cuestionar si esta relación es casual o fruto de un conocimiento avanzado de astronomía y geografía. Si fue intencional, esto implica que los constructores poseían una comprensión de la Tierra y del cosmos que estaba mucho más allá de lo que la historia convencional atribuye a su tiempo. Otros elementos geométricos, como la proporción áurea, parecen reflejar un entendimiento estético y matemático que trasciende lo práctico. La pirámide no solo es estable, es armoniosa, equilibrada, una estructura que resuena con principios que la naturaleza misma sigue en conchas, plantas y galaxias. Esto sugiere que sus constructores no solo buscaban perdurar en la historia, sino también conectar su obra con leyes universales, con patrones que van más allá de lo humano y lo visible. Es posible que esta geometría sea un legado de un conocimiento anterior. La precisión, la proporción y la alineación podrían ser herencia de una civilización perdida, un saber transmitido de generación en generación, quizás incluso antes del Younger Dryas. La idea de que estos constructores absorbieron conocimientos de tiempos olvidados no es mera especulación. Las evidencias geométricas y astronómicas parecen hablar de un hilo invisible que une el pasado remoto con las pirámides que hoy vemos. La geometría de Giza, por lo tanto, no puede reducirse a técnica o azar. Cada medida, cada proporción, cada alineación parece un mensaje silencioso que nos invita a reconsiderar la historia. Tal vez estamos frente a un lenguaje universal, donde la matemática, la astronomía y la piedra se entrelazan para crear algo que trasciende épocas y civilizaciones. Un recordatorio de que el conocimiento humano puede ser mucho más antiguo y profundo de lo que la historia oficial reconoce. Finalmente, esta armonía matemática y astronómica nos prepara para mirar otro aspecto del misterio: la erosión y el desgaste de las piedras. La geometría, perfecta en sus proporciones, también lleva las marcas del tiempo, el agua y los elementos. El siguiente paso nos llevará a explorar calor y erosión, mensajes de lluvias antiguas, revelando cómo la propia piedra registra historias de climas olvidados y catástrofes que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado. Las piedras de Giza no solo son monumentos, son testigos silenciosos del tiempo y del clima. Cada surco, cada marca en la caliza y el granito habla de un pasado que la historia oficial apenas roza. Al observar la base de la Gran Pirámide, es imposible no notar señales de erosión que no encajan con la aridez actual del desierto. Son marcas profundas, redondeadas, que recuerdan el flujo prolongado del agua sobre la piedra, como si lluvias intensas y persistentes hubieran modelado el paisaje antes de que los faraones levantaran sus cetros y coronas. Robert Schoch, geólogo y estudioso de la erosión en Giza, argumenta que estas marcas no fueron creadas por el viento ni la arena, como se había pensado durante décadas, sino por lluvias intensas y prolongadas. Esto sugiere que la Gran Pirámide
pudo haber sido construida en un período mucho más húmedo, posiblemente miles de años antes del antiguo reino egipcio. La erosión vertical, característica de la lluvia persistente, indica un clima radicalmente diferente al de los últimos 5000 años, más cercano a lo que pudo existir antes o durante el Younger Dryas. El análisis de estas huellas de agua revela un relato sorprendente. La base y los muros inferiores muestran un patrón de desgaste que coincide con precipitaciones intensas, quizás incluso torrenciales. La piedra misma parece recordar la humedad de un tiempo remoto, un clima donde los desiertos que hoy conocemos eran ríos y pantanos, donde la vida y la civilización podían desarrollarse bajo cielos densos y nublados. La erosión no es solo un accidente natural, es un archivo geológico que desafía la cronología oficial. El calor también ha dejado su firma. La piedra caliza expuesta al sol extremo durante milenios muestra signos de expansión y contracción, fracturas internas y cambios de color que permiten reconstruir un historial de temperaturas y condiciones climáticas. La combinación de calor y agua en distintos periodos indica fluctuaciones drásticas en el clima, con alternancia de periodos húmedos y secos que podrían haber transformado la meseta y sus alrededores. Este registro climático, codificado en la roca, sugiere un pasado mucho más dinámico de lo que los textos históricos permiten imaginar. Las marcas de erosión no se limitan a la Gran Pirámide. Las pirámides menores, templos y restos de estructuras adyacentes muestran patrones similares, aunque a menor escala, lo que indica que todo el complejo fue afectado por el mismo fenómeno climático antiguo. Esto refuerza la idea de que las estructuras no fueron meramente producto del antiguo reino, sino que podrían haber existido, al menos en parte, en un tiempo mucho más remoto, antes de que el desierto reclamara su dominio actual. El desgaste también ofrece pistas sobre el orden de construcción. Las piedras más afectadas por la erosión probablemente estuvieron expuestas durante milenios antes de ser incorporadas a la estructura final, lo que sugiere que los constructores trabajaron con materiales que ya habían resistido el paso del tiempo y los elementos. Esto abre la posibilidad de que Giza no fuera un proyecto surgido de la nada, sino la culminación de tradiciones arquitectónicas y conocimientos heredados de generaciones anteriores, quizás incluso de un mundo olvidado. Otro aspecto inquietante es la erosión por humedad subterránea. Las capas de sedimento bajo las pirámides y los templos muestran indicios de flujos de agua antiguos, que podrían haber llegado a los cimientos mismos. Esta combinación de erosión superficial y subterránea indica que el complejo no solo fue afectado por la lluvia, sino por un sistema hidráulico o natural que marcó la piedra desde su base. Cada surco, cada grieta, es un mensaje en silencio, recordándonos que la historia de Giza no puede entenderse solo observando sus alturas. También debemos mirar hacia abajo, a la tierra que la sostiene. El calor y la erosión nos hablan de un mundo que desapareció. Los ríos, lagos y lluvias intensas borraron civilizaciones enteras, y lo que quedó fueron ruinas y monumentos que sobrevivieron al tiempo. Giza, en este sentido, es un relicario. Cada piedra es un eco de lluvias milenarias, de soles ardientes y de un planeta que ha cambiado más de lo que los libros permiten imaginar. Estas evidencias también tienen correlatos en otras partes del mundo. Sitios como Göbekli Tepe y los megalitos de Anatolia muestran signos de haber sido construidos en periodos que coincidieron con cambios climáticos abruptos. La erosión, el agua y el calor parecen ser un patrón global que afectó a la humanidad primitiva, borrando registros y obligando a la reconstrucción de la memoria cultural en nuevas generaciones. En este contexto,
Giza no es un caso aislado, sino un fragmento de una historia planetaria que desafía la cronología oficial. Finalmente, la erosión nos invita a contemplar la paciencia de la piedra. Durante milenios, la lluvia ha tallado, el viento ha suavizado y el sol ha agrietado cada superficie. Estas marcas no son accidentes, son mensajes del tiempo que nos hablan de climas antiguos, de mundos borrados y de civilizaciones que pudieron existir mucho antes de lo que creíamos posible. Cada surco, cada cambio de textura en la caliza, es un eco de un pasado olvidado, un recordatorio de que el tiempo no siempre sigue la línea que los historiadores trazan en sus libros. El próximo paso nos llevará hacia la astronomía antigua y las alineaciones celestes, explorando cómo las pirámides no solo fueron afectadas por la Tierra, sino también por los cielos, y cómo su disposición refleja un conocimiento del cosmos que desafía la cronología convencional. En ese viaje, la piedra y las estrellas comenzarán a contarnos un relato que mezcla lo terrestre y lo celestial, el tiempo y la eternidad. Las pirámides de Giza no solo miran hacia la Tierra, parecen elevar su lenguaje de piedra hacia el cosmos, conectando lo terreno con lo celestial. Cada eje, cada corredor y cada alineación parece haber sido calculado con un propósito más allá de la arquitectura: registrar el movimiento de las estrellas, reflejar constelaciones y codificar un calendario antiguo que trasciende nuestra historia registrada. Esta precisión astronómica sugiere que los constructores poseían no solo un conocimiento profundo de la geometría, sino también una comprensión del cielo que sorprende incluso hoy. Robert Bauval, uno de los principales investigadores de esta relación entre Giza y las estrellas, señaló que la disposición de las tres pirámides principales parece replicar, con notable exactitud, las estrellas del cinturón de Orión, tal como aparecían hace más de 10.000 años. La pirámide de Keops corresponde a Al-Nitak, la de Kefren a Al-Nilam y la de Micerinos a Mintaka. Esta correspondencia no se ajusta al período tradicionalmente atribuido a la construcción egipcia clásica. En cambio, apunta a un conocimiento astronómico mucho más antiguo, anterior al Antiguo Reino, y tal vez incluso a un tiempo anterior al Younger Dryas. La alineación no es únicamente horizontal, también se percibe en vertical, en la orientación de los pasadizos y cámaras internas. Por ejemplo, los corredores de la Gran Pirámide parecen apuntar a ciertas estrellas específicas durante épocas determinadas del año. La cámara de la reina apunta hacia Orión, mientras que la del rey parece conectada con Sirio, la estrella vinculada a la inundación del Nilo según la tradición egipcia. Esta conexión sugiere un calendario estelar, un sistema para marcar el tiempo y los ciclos naturales, que va más allá de la simple observación. Es un lenguaje codificado en piedra. No se trata de coincidencias. La precisión de las alineaciones requiere observaciones prolongadas, mediciones exactas y un entendimiento de los ciclos astronómicos que no se suponía que existieran en la época del Antiguo Reino. Estas pirámides podrían haber sido concebidas como un espejo de los cielos, un observatorio o incluso un registro perpetuo de la posición de las estrellas, preservado para generaciones futuras en la inmutabilidad de la piedra. Otros elementos del complejo de Giza refuerzan esta idea. Los templos, canales y estructuras menores también muestran patrones astronómicos que parecen indicar solsticios y equinoccios, reflejando un conocimiento que combina arquitectura, astronomía y religión. Este entrelazamiento sugiere que los constructores buscaban una conexión profunda entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo intangible, un vínculo que trasciende nuestra comprensión del tiempo y de la historia convencional. El hecho de que estas alineaciones correspondan a un período muy anterior al Antiguo Reino genera preguntas inquietantes. Si las pirámides
reflejan las posiciones estelares de hace más de 10.000 años. ¿Quién las construyó y con qué propósito? La evidencia apunta a la existencia de un conocimiento astronómico perdido, un saber que pudo haber sido heredado de generaciones anteriores, posiblemente perteneciente a un mundo que desapareció durante catástrofes climáticas, inundaciones y cambios geológicos. La precisión también sugiere observaciones prolongadas y sistemáticas. Para alinear bloques de piedra y corredores con estrellas que solo aparecen en momentos específicos del año, los constructores debieron contar con un calendario y métodos de medición muy avanzados. Esto implica un nivel de sofisticación que desafía la narrativa de un Egipto primitivo y nos obliga a considerar la posibilidad de que la historia humana es más profunda y compleja de lo que nos enseñaron. La astronomía antigua de Giza también conecta con la noción de simetría y proporción que ya vimos en la geometría. Las estrellas, las proporciones de los bloques y la orientación de los pasadizos parecen obedecer a un mismo principio de armonía universal. Esta armonía sugiere que las pirámides no fueron construidas únicamente como tumbas o monumentos funerarios, sino como instrumentos para codificar un conocimiento que vincula la Tierra con el cielo, la observación empírica con la abstracción matemática. Además, las evidencias de alineación estelar coinciden con otros lugares antiguos del mundo. Sitios como Teotihuacán en México, Napta Playa en el Sahara y Göbekli Tepe en Turquía muestran patrones similares, donde la arquitectura refleja posiciones de estrellas y constelaciones. Esto indica que el conocimiento astronómico podría haber sido global y mucho más antiguo de lo que la historia oficial reconoce. La humanidad, en tiempos remotos, quizá observaba los cielos con una profundidad que hoy solo podemos intuir. La observación de las estrellas también tiene un componente simbólico y espiritual. En la tradición egipcia, Orión estaba asociado con Osiris, dios de la resurrección, y Sirio con Isis, la madre celestial. Las pirámides podrían ser, por tanto, no solo observatorios astronómicos, sino también templos de conocimiento espiritual, fusionando ciencia, filosofía y ritual en un solo proyecto monumental. Cada alineación, cada ángulo, es una frase silenciosa en un lenguaje que conecta la vida, la muerte y el cosmos. Finalmente, las estrellas nos invitan a contemplar un tiempo profundo, un pasado anterior al que los registros escritos permiten. Giza no solo es un monumento terrestre, es un espejo de los cielos antiguos, un registro de épocas y conocimientos que podrían haberse perdido durante cataclismos y cambios climáticos. Cada alineación estelar, cada pasadizo orientado, es un eco del cosmos, una memoria que atraviesa milenios y nos recuerda que la humanidad antigua veía el mundo con una precisión y una profundidad que aún nos desconcierta. El siguiente paso nos llevará hacia las pirámides y los polos de la Tierra, explorando cómo su orientación y ubicación podrían reflejar un conocimiento antiguo de la geografía global y de la propia Tierra, un saber que conecta los cielos, la piedra y el planeta en un todo silencioso y profundo. La meseta de Giza no solo está alineada con las estrellas, su ubicación y orientación también sugieren un entendimiento profundo de la propia Tierra. Las tres pirámides principales están situadas con precisión casi perfecta respecto a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Este nivel de exactitud, medido en segundos de arco, es asombroso incluso con la tecnología moderna. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo los antiguos egipcios lograron una orientación tan precisa sin brújulas ni instrumentos avanzados? Algunos investigadores proponen que la alineación con los polos celestes pudo haber sido la clave.
La estrella polar actual no ocupaba la misma posición hace miles de años, y en tiempos anteriores, otras estrellas habrían servido como referencia. Sin embargo, la exactitud de Giza sugiere un conocimiento sistemático y prolongado de los movimientos celestes, lo que implicaría observaciones astronómicas durante generaciones, transmitidas y refinadas con paciencia y cuidado. Más allá de la orientación con el norte, la ubicación de las pirámides sobre la meseta también parece reflejar un entendimiento antiguo de la geometría del planeta. La disposición de las pirámides principales, cuando se analiza en relación con el mapa moderno, coincide sorprendentemente con proporciones que podrían estar vinculadas a los ejes terrestres. Algunos estudios sugieren que la ubicación de Giza refleja coordenadas que se aproximan al centro de masa del hemisferio norte, un detalle que podría indicar conocimiento avanzado de geografía global. La precisión de estas ubicaciones no es un accidente. La piedra, la arena y la observación del cielo pudieron haber sido herramientas de medición que permitieron a los constructores situar sus monumentos con exactitud milimétrica sobre la Tierra. Esta orientación podría haber servido no solo con fines simbólicos, sino también como marcador geográfico y astronómico, conectando los polos de la Tierra con el plano horizontal de la meseta y los cielos estrellados. Algunos investigadores más audaces sugieren que estas alineaciones reflejan conocimientos aún más antiguos, anteriores al antiguo reino, quizás heredados de una civilización perdida. Si la ubicación y orientación de Giza se basan en cálculos relacionados con los polos y la forma de la Tierra, entonces estamos ante un entendimiento de la geografía global que no debería existir en el periodo tradicionalmente atribuido a los egipcios. Esto abre la posibilidad de que Giza sea un vestigio de un tiempo anterior, un testimonio de un conocimiento que se perdió en cataclismos y cambios climáticos. Otro aspecto intrigante es la relación entre los polos y las inundaciones del Nilo. La precisión en la ubicación sugiere que los constructores entendían la dinámica del río y su impacto en la meseta. Cada estructura parece haber sido colocada no solo con fines ceremoniales o astronómicos, sino también considerando la estabilidad del terreno y la geografía circundante. Esto indica un nivel de planificación que requiere no solo habilidad técnica, sino también observación empírica y comprensión de fenómenos naturales a gran escala. Al examinar mapas antiguos y modelos modernos de la Tierra, se observa que la disposición de las pirámides refleja proporciones casi matemáticas en relación con la superficie terrestre. La distancia entre las pirámides principales, por ejemplo, mantiene relaciones que algunos investigadores comparan con longitudes de meridianos y líneas de latitud. Aunque algunos lo consideran coincidencia, la repetición de patrones geométricos y proporciones sugiere un diseño intencional, un conocimiento profundo de la relación entre la superficie terrestre y los monumentos construidos sobre ella. El hecho de que esta información haya sobrevivido hasta hoy es un testimonio silencioso de la intención de los constructores. No solo querían que las pirámides perduraran en el tiempo, querían que su obra reflejara una comprensión del mundo, un lenguaje codificado que uniera tierra, cielo y conciencia humana en una estructura monumental. Cada bloque colocado con precisión no solo sostiene el peso de la piedra, sino también el peso del conocimiento antiguo. La conexión entre los polos y la orientación también sugiere un propósito simbólico. Los antiguos egipcios vinculaban la dirección norte con el reino de los muertos, el sur con la vida y la fertilidad del Nilo. Las pirámides podrían haber sido diseñadas como un reflejo físico de estas ideas, integrando geografía, astronomía y espiritualidad en un solo conjunto.
La precisión de la orientación indica que este simbolismo no era arbitrario. Estaba fundamentado en observación, cálculo y quizás tradiciones heredadas de tiempos remotos. Finalmente, las pirámides de Giza, al reflejar tanto la posición de los polos como la orientación de los cielos, se convierten en un testigo silencioso de un conocimiento antiguo. Este conocimiento, fragmentado y parcial en los registros históricos, nos recuerda que la humanidad pudo haber alcanzado niveles de comprensión de la Tierra y del cosmos mucho antes de lo que la historia convencional permite imaginar. Cada piedra, cada alineación, cada sombra proyectada sobre la meseta es un eco de ese saber perdido. El siguiente paso nos llevará hacia misterios en las cámaras internas, explorando los corredores, pasadizos y cámaras ocultas que guardan secretos de diseño, proporciones y símbolos que podrían revelar aún más sobre la profundidad del conocimiento de los antiguos constructores. Allí, cada piedra y cada espacio vacío contará una historia que desafía la linealidad de la historia y nos acercará a comprender la magnitud de lo desconocido. Dentro de la Gran Pirámide, más allá de la majestuosidad de sus muros exteriores, se despliega un mundo silencioso y enigmático. Las cámaras internas no solo son espacios vacíos, son corredores de misterio, corredores que parecen haber sido concebidos con una intención que trasciende la mera funcionalidad arquitectónica. La Gran Galería, la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina, junto con los pasadizos que las conectan, revelan un conocimiento profundo de proporción, geometría y quizás simbolismo espiritual, cuidadosamente codificado en piedra. La Gran Galería, con su techo inclinado y sus bloques cuidadosamente colocados, no solo sirve como pasadizo hacia la cámara principal, sino que funciona como un ejemplo de ingeniería extraordinaria. La distribución de pesos y el diseño de los bloques sugieren que los constructores entendían cómo canalizar y equilibrar fuerzas gigantescas sin el colapso de la estructura. Cada bloque colocado es una declaración de conocimiento, una evidencia silenciosa de comprensión de tensiones y contrapesos que aún hoy desafía a los ingenieros modernos. La Cámara del Rey, construida con bloques de granito traídos desde Asuán, se convierte en un espacio que desafía explicaciones simples. El transporte de estas piedras, algunas de más de 50 toneladas, a lo largo de cientos de kilómetros, demuestra habilidades logísticas y técnicas que aún inspiran asombro. Pero más allá del transporte, la ubicación y orientación de la cámara sugieren una intención astronómica. Su corredor parece alinearse con la estrella polar de la época, mientras que otros pasadizos apuntan a Orión y Sirio, creando un mapa estelar encapsulado en la estructura misma. La Cámara de la Reina también guarda secretos que desafían la comprensión. Aunque su nombre proviene de interpretaciones modernas, su función original es incierta. Algunos investigadores creen que pudo haber tenido un propósito ceremonial o simbólico, vinculado con ciclos estelares o con la idea de regeneración espiritual. Su alineación y proporciones muestran la misma precisión que encontramos en la cámara principal, reflejando un lenguaje uniforme de geometría y observación astronómica. Uno de los aspectos más inquietantes son los llamados ductos de ventilación, que atraviesan paredes y techos. Aunque fueron considerados originalmente sistemas de ventilación, su orientación hacia estrellas específicas sugiere un propósito mucho más complejo. Estos canales podrían haber funcionado como guías para la observación de ciertos astros, o como pasajes simbólicos para el tránsito del espíritu hacia los cielos. La combinación de función práctica y simbólica convierte a la pirámide en un objeto que opera en múltiples niveles, donde la arquitectura y la cosmología se entrelazan silenciosamente. El misterio se profundiza al considerar las proporciones internas. Cada cámara y corredor
parece haber sido calculado según principios de simetría, armonía y resonancia. Algunos estudios sugieren que la geometría interna de la Gran Pirámide produce efectos acústicos y vibraciones específicas que podrían haber sido intencionales. Estas características, aún incomprendidas, apuntan a un diseño que va más allá de la mera construcción. Es un lenguaje de piedra, sonido y espacio que codifica conocimientos antiguos sobre el mundo y los cielos. Más allá de lo físico, los espacios internos reflejan una visión filosófica y espiritual. La alineación de las cámaras con constelaciones y ciclos celestes podría haber servido para vincular la vida humana con el cosmos, integrando astronomía, religión y memoria cultural en un solo monumento. Cada pasadizo y cada cámara son entonces testigos de un pensamiento que combina observación, cálculo y simbolismo, recordándonos que estas estructuras fueron concebidas para trascender el tiempo. Otro misterio inquietante es la existencia de cámaras ocultas, descubiertas parcialmente mediante técnicas modernas, como escáneres de muones. Estas cavidades, aún no totalmente exploradas, podrían contener información adicional sobre la construcción, la función o incluso la cosmovisión de los antiguos arquitectos. La posibilidad de secretos aún no revelados añade una capa de silencio y expectación, un recordatorio de que la historia de Giza no ha sido completamente contada. Los materiales utilizados también reflejan un conocimiento avanzado. El granito y la caliza fueron seleccionados no solo por su resistencia, sino por su ubicación, textura y densidad. Cada bloque parece colocado con precisión milimétrica, considerando no solo el peso, sino también la interacción con la luz, la sombra y los ciclos astronómicos. La piedra misma, en este sentido, se convierte en un registro tangible de habilidades, intenciones y comprensión del entorno físico y celestial. El recorrido por las cámaras internas permite percibir la intención de los constructores, un diálogo silencioso entre la tierra y el cielo, entre la materia y la mente humana. Cada espacio es un mensaje codificado, cada corredor un hilo que conecta conocimientos antiguos con lo que hoy consideramos misterio. Las pirámides no son solo monumentos, son bibliotecas de piedra, registros de un saber que, aunque parcialmente perdido, sigue hablando a través de su geometría, su orientación y su proporción. Finalmente, los misterios de las cámaras internas nos preparan para mirar más allá de Giza y conectar los contextos y tradiciones que susurran memoria perdida. Allí, la arquitectura, la astronomía y el simbolismo se complementan con la narrativa oral y escrita de antiguas civilizaciones, revelando un eco de conocimiento que sobrevivió a cataclismos y cambios climáticos, un hilo que une lo tangible con lo intangible, en un pasado que aún guarda secretos. Más allá de la piedra y la geometría, los ecos de Giza resuenan en palabras y símbolos antiguos, fragmentos de memoria que han sobrevivido en mitos, textos y tradiciones orales. Aunque los papiros y registros egipcios del antiguo reino son escasos y a menudo incompletos, contienen indicios que no encajan completamente con la cronología oficial. Nombres de reyes que parecen perdidos, menciones de épocas remotas y relatos de templos y monumentos anteriores a lo que reconocemos como historia formal sugieren que parte del conocimiento humano pudo haber sido heredado de un pasado mucho más antiguo. Uno de los ejemplos más inquietantes se encuentra en los textos de Abidos y Saqqara, donde aparecen listas de faraones y gobernantes que no coinciden con los registros oficiales. Estas listas perdidas sugieren interrupciones en la memoria histórica, lagunas que podrían haberse producido por cataclismos, inundaciones o cambios drásticos en el clima. La historia, en este sentido, no se presenta como una línea continua, sino como fragmentos de una memoria interrumpida,
conservada en monumentos, piedras y relatos orales. Los mitos egipcios también reflejan esta sensación de un pasado remoto. Osiris, la figura central de la resurrección y la regeneración, está vinculado a la constelación de Orión, mientras que Isis se asocia con Sirio. La observación de estas estrellas y su conexión con la narrativa religiosa podría indicar que los egipcios estaban recordando un conocimiento astronómico heredado de épocas anteriores, mucho más antiguas que la fundación oficial del Imperio Antiguo. Cada mito parece un eco de un tiempo anterior, un recuerdo codificado de un mundo que la historia escrita ha olvidado. Las tradiciones orales de otras regiones también sugieren la existencia de un conocimiento antiguo compartido. Culturas de Mesopotamia, Anatolia y el Levante conservan relatos de inundaciones, catástrofes climáticas y civilizaciones perdidas que coinciden con periodos de cambio global, como el Younger Dryas. Estos relatos no son meras coincidencias, son fragmentos de una memoria colectiva que atraviesa continentes, un susurro de un pasado en el que la humanidad pudo haber alcanzado niveles de conocimiento y organización que luego desaparecieron. Incluso textos posteriores, como los escritos de los historiadores griegos que visitaron Egipto, hablan de templos y estructuras ya antiguas en su tiempo. Heródoto menciona monumentos que, según él, eran más viejos que el recuerdo de los hombres, sugiriendo que incluso hace 2500 años, la antigüedad de Giza y sus alrededores excedía la memoria colectiva. Este reconocimiento de un pasado profundo refuerza la idea de que las pirámides y sus monumentos asociados fueron construidos o al menos inspirados por tradiciones mucho más antiguas de lo que la historia convencional reconoce. El simbolismo presente en los textos y templos también sugiere un conocimiento codificado. Jeroglíficos, relieves y dibujos representan patrones astronómicos, ciclos de inundación y conceptos matemáticos que parecen reflejar la misma armonía encontrada en la geometría de Giza. Esta coherencia entre palabra, símbolo y piedra indica que los antiguos egipcios no solo construían, estaban transmitiendo un lenguaje, un conocimiento que unía lo tangible y lo intangible, lo observado y lo recordado, lo cósmico y lo terrestre. Al analizar estos textos con ojos modernos, surgen preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que llamamos historia es realmente heredado de un pasado anterior? ¿Qué parte de los conocimientos técnicos, astronómicos y arquitectónicos fue preservada a través de mitos y símbolos? La respuesta permanece fragmentaria, pero los indicios sugieren que las pirámides podrían ser mucho más que tumbas. Podrían ser bibliotecas en piedra, receptáculos de memoria codificada que sobrevivieron a cataclismos y cambios climáticos, esperando ser descifradas por quienes saben mirar más allá de la superficie. Los textos también nos hablan de ciclos repetidos de ascenso y caída. Civilizaciones antiguas, mencionadas en leyendas y mitos, parecen haber experimentado catástrofes globales, lo que coincide con evidencia geológica de inundaciones y erosión. Las pirámides, construidas con precisión y alineadas con los cielos, podrían ser un legado de aquellos tiempos, un esfuerzo por preservar conocimiento en una forma que resistiera el olvido. Cada jeroglífico, cada símbolo, podría ser parte de un código que nos conecta con una memoria anterior a la historia escrita. Incluso las tradiciones posteriores, en Grecia, Roma y otras culturas mediterráneas, parecen conservar fragmentos de este conocimiento perdido. Los relatos sobre sabios, templos antiguos y tecnologías olvidadas sugieren que la memoria de un pasado avanzado sobrevivió en ecos culturales dispersos. La humanidad, en este sentido, nunca perdió del todo el conocimiento, simplemente cambió de forma, oculto entre símbolos, historias y estructuras monumentales como Giza. Finalmente,
Estos textos y tradiciones nos recuerdan que la historia no es lineal ni completa. La memoria de la humanidad es fragmentaria, pero los monumentos, las piedras y los relatos antiguos actúan como puentes silenciosos hacia un pasado más profundo. La Gran Pirámide y sus estructuras asociadas no son solo logros arquitectónicos, son guardianes de un conocimiento ancestral, un lenguaje codificado que combina astronomía, geografía, geometría y simbolismo, invitándonos a mirar más allá de lo visible y a escuchar los susurros de un tiempo perdido. El siguiente paso nos llevará hacia tecnologías desconocidas y materiales misteriosos, explorando evidencias de métodos y recursos que parecen superar la comprensión de la época, reforzando la idea de un conocimiento antiguo que la historia convencional no logra explicar por completo. Más allá de la geometría y la astronomía, las pirámides de Giza guardan secretos en la propia materia que las compone. La piedra, aparentemente ordinaria, revela propiedades que desafían nuestra comprensión sobre las técnicas de construcción del pasado. Algunos bloques presentan cortes y superficies tan perfectas que resulta difícil explicarlos con herramientas de cobre o bronce. Las líneas son rectas hasta el extremo, los ángulos tan precisos que sugieren un control de las dimensiones que se acerca a la exactitud moderna. El granito de la cámara del rey, traído desde Asuán, posee una dureza que habría requerido métodos de corte extraordinariamente avanzados. Los bloques, algunos de más de 50 toneladas, muestran marcas que no se corresponden con cinceles tradicionales. La uniformidad de los cortes, la suavidad de las superficies y la precisión en la colocación sugieren que los constructores conocían técnicas que no han sobrevivido hasta hoy. Métodos capaces de manipular piedra masiva con control y exactitud que la historia oficial no contempla. Otro misterio surge en los morteros y juntas entre los bloques. En muchas zonas, la unión entre bloques es tan estrecha que no es posible introducir incluso una lámina de metal. Algunas investigaciones recientes han señalado que ciertos compuestos químicos presentes en las piedras podrían haber sido tratados o modificados para facilitar el corte y ajuste, un conocimiento que implicaría química avanzada y manipulación de materiales, siglos antes de que la ciencia moderna desarrollara técnicas similares. Incluso la disposición de los bloques sugiere un entendimiento de fuerzas que excede la mera ingeniería práctica. La Gran Galería, con sus enormes bloques de techo, funciona como un sistema de contrapesos que distribuye el peso de manera uniforme. Esta sofisticación estructural requiere no solo cálculo y observación, sino también experiencia acumulada en métodos de construcción masiva que podrían haber sido heredados de generaciones anteriores a la cronología oficial. Existen además bloques atípicos en Giza, como algunos encontrados en las cámaras internas y en pasadizos laterales, cuya composición difiere ligeramente de la piedra circundante. Estos bloques parecen haber sido seleccionados o tratados de manera especial, quizás por su densidad, textura o capacidad de resonancia. Tal elección no parece aleatoria, indica un conocimiento de las propiedades físicas de la materia que va más allá de la simple construcción, sugiriendo que cada piedra fue elegida cuidadosamente por su función dentro de un diseño más amplio y complejo. Los métodos de transporte de estas piedras también continúan siendo un enigma. Aunque se ha propuesto el uso de rampas y rodillos, muchas teorías no explican completamente cómo se lograba la colocación precisa de bloques tan pesados sin dañar la estructura ni comprometer su alineación. Algunas hipótesis sugieren técnicas de lubricación avanzadas, uso de palancas sofisticadas o incluso métodos perdidos que combinaban conocimiento físico y geométrico en formas que hoy apenas podemos imaginar. Otro elemento intrigante es la posibilidad de tratamiento químico o preformado de la piedra.
Algunos investigadores han observado texturas que podrían indicar que ciertos bloques de caliza fueron manipulados para que se ajustaran perfectamente a sus vecinos, casi como si fueran moldeados in situ. Esta idea, aunque controvertida, abre la posibilidad de que los constructores poseyeran un conocimiento avanzado de química y propiedades materiales, conservado solo de manera fragmentaria a través del tiempo. La precisión también se extiende a la orientación de las piedras internas. En la Cámara del Rey y la Gran Galería, los bloques no solo se alinean entre sí, sino con las cámaras y corredores circundantes, reflejando un plan maestro que integra geometría, astronomía y resistencia estructural. Esta armonía entre material y diseño sugiere un enfoque casi científico en la construcción, donde cada piedra cumple una función específica en un sistema mayor. El conjunto de estas tecnologías desconocidas y materiales misteriosos apunta a un legado perdido. Las pirámides no son solo el resultado de esfuerzo humano, son evidencia de conocimientos que existían mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. La combinación de precisión, selección de materiales y orientación astronómica indica que sus constructores poseían habilidades que hoy aún nos desafían y que podrían haber sido transmitidas desde un pasado mucho más antiguo, un tiempo en el que la humanidad alcanzó niveles de ingeniería y comprensión que luego desaparecieron. Finalmente, estas tecnologías y materiales nos preparan para explorar otro aspecto de Giza que sigue desconcertando a los investigadores: la acústica y la energía en los espacios internos. Algunos pasadizos y cámaras parecen haber sido diseñados no solo para soportar peso, sino para canalizar sonido y vibración de manera intencional, sugiriendo un conocimiento de resonancia y energía que hasta ahora escapa a la explicación convencional. La piedra, el espacio y el sonido se entrelazan para crear un misterio que permanece silencioso, esperando ser comprendido. Más allá de la perfección geométrica y la alineación astronómica, las pirámides de Giza parecen haber sido diseñadas también como instrumentos de resonancia. Los pasadizos, corredores y cámaras internas no solo cumplen funciones estructurales. Algunos estudios sugieren que fueron concebidos para canalizar vibraciones y sonidos de manera intencional. La piedra, el espacio y la proporción podrían haber creado una forma de energía que interactuaba con quienes ingresaban en estos espacios, aunque su propósito exacto permanece envuelto en silencio. Investigaciones recientes han mostrado que la Gran Galería, con su techo inclinado y bloques perfectamente colocados, produce resonancias acústicas peculiares. Cuando se emiten sonidos dentro de ella, se generan ondas que se amplifican y se reflejan de manera uniforme, creando un efecto de reverberación que no se encuentra en estructuras convencionales. La frecuencia de estas resonancias coincide con ciertas vibraciones que afectan la percepción humana, generando una sensación de calma, asombro o incluso de conexión con algo más allá de lo tangible. La Cámara del Rey presenta un fenómeno aún más intrigante. Su forma, combinada con la densidad del granito y la caliza circundante, produce resonancias que podrían haber sido utilizadas para rituales o prácticas simbólicas. Algunos investigadores han especulado que estas propiedades acústicas permitían que ciertos sonidos o cantos se amplificaran de manera controlada, como si la propia pirámide fuera un instrumento diseñado para interactuar con la vibración del aire y la piedra. Esta posibilidad sugiere un nivel de conocimiento de física y acústica que excede lo esperado para la época. Incluso los pasadizos que conectan las cámaras presentan características resonantes. Algunos canales angulados podrían haber sido diseñados para guiar ondas sonoras hacia puntos específicos de la estructura, creando patrones de vibración que solo podían experimentarse desde lugares determinados dentro de la pirámide.
Esta arquitectura sonora no parece casual, más bien refleja un entendimiento profundo de cómo la forma y el material interactúan con la energía acústica. El concepto de energía en los espacios internos también se extiende a la luz y la sombra. La disposición de los corredores y cámaras permite que la luz solar y estelar se filtre de manera precisa en ciertos momentos del año, iluminando puntos específicos de la piedra y resaltando detalles que podrían haber tenido significados, rituales o simbólicos. La combinación de sonido, luz y proporción convierte a estas cámaras en espacios que operan en múltiples dimensiones perceptuales, conectando lo físico con lo espiritual. Algunos investigadores más audaces han sugerido que estas resonancias podrían haber tenido un efecto físico en la materia misma. Se ha observado que ciertas frecuencias aplicadas a la piedra generan microvibraciones que afectan su estructura superficial, un fenómeno que podría haber sido aprovechado en técnicas de corte o ajuste de bloques, aunque esta hipótesis sigue siendo objeto de debate. La idea de que la pirámide podría manipular la energía de manera controlada añade un nuevo nivel de complejidad a la comprensión de estas construcciones. Estas propiedades acústicas y energéticas no se limitan a una sola cámara o corredor. La coherencia del diseño sugiere un plan maestro que integra geometría, astronomía y resonancia. Cada espacio dentro de la pirámide parece haber sido calculado para interactuar con el todo, creando un sistema en el que la piedra, la proporción y la vibración trabajan juntos para producir efectos específicos. Este nivel de integración indica no solo habilidades técnicas avanzadas, sino también un conocimiento de principios que hoy consideramos ciencia y arte combinados. El efecto sobre quienes habitan estos espacios también merece atención. Las resonancias, combinadas con la orientación astronómica y la proporción geométrica, podrían haber inducido estados de introspección, contemplación o incluso trance. La arquitectura, entonces, no solo servía a fines ceremoniales o funerarios, sino que funcionaba como un catalizador de experiencias perceptuales y espirituales, un puente entre lo tangible y lo intangible. La energía de los espacios internos también se refleja en los pasadizos secundarios y cámaras ocultas. Escáneres modernos han detectado vacíos y cámaras que todavía no han sido explorados directamente. Si estas estructuras adicionales siguen los mismos principios de resonancia y proporción, podríamos estar frente a un diseño aún más sofisticado de lo que conocemos, donde la interacción de sonido, luz y vibración estaba cuidadosamente planificada para complementar la función principal de la pirámide. Finalmente, la acústica y la energía en los espacios internos nos recuerdan que Giza no es un simple monumento. Es un sistema complejo que integra geometría, astronomía, materiales y vibración. Un testimonio de conocimiento profundo que combina lo físico y lo simbólico. Cada resonancia, cada sombra, cada vibración es un mensaje silencioso de quienes levantaron estas piedras. Un recordatorio de que la humanidad antigua percibía el mundo de manera multidimensional, conectando cuerpo, mente, materia y cosmos. El siguiente paso nos llevará hacia alineaciones y códigos ocultos en los pasadizos, explorando cómo medidas, proporciones y recorridos dentro de la pirámide podrían contener información simbólica o matemática que aún nos desafía. Allí, cada corredor se convertirá en un susurro de conocimiento antiguo, esperando ser descifrado. Dentro de las pirámides de Giza, cada corredor y cada pasadizo parece formar parte de un lenguaje oculto, un código silencioso que conecta geometría, astronomía y simbolismo. No se trata solo de transporte de piedras o acceso a cámaras. Las dimensiones de los pasadizos, la orientación de sus ángulos y la relación entre longitudes
parecen reflejar patrones intencionales que podrían codificar información sobre proporciones universales, ciclos estelares o conocimiento perdido. Los corredores principales muestran proporciones repetidas que coinciden con medidas matemáticas de la antigüedad. Algunas investigaciones sugieren que estas proporciones podrían estar vinculadas con constantes como el número áureo o pi, presentes en la relación entre altura, base y longitud de los pasadizos. Esto convierte los pasadizos en algo más que un medio de tránsito. Son un lenguaje numérico inscrito en piedra, un eco de una comprensión matemática avanzada que trasciende la construcción física. Además, la orientación de ciertos pasadizos secundarios parece seguir líneas que conectan puntos clave del complejo, o incluso que apuntan hacia estrellas y constelaciones específicas. Estas alineaciones no son evidentes desde el suelo o la superficie, sino que se revelan solo al observar las proporciones internas y las trayectorias de los corredores. Cada pasadizo podría haber sido diseñado para guiar no solo el cuerpo, sino la conciencia hacia un punto de significado oculto, un conocimiento codificado que solo se manifiesta cuando se recorre la estructura en su totalidad. Algunos investigadores han propuesto que los pasadizos funcionan como un sistema de marcas de memoria, en piedra, reflejando información sobre ciclos astronómicos, inundaciones del Nilo o períodos de tiempo específicos. Cada ángulo y cada longitud podrían corresponder a un calendario estelar o a un registro de fenómenos naturales que eran fundamentales para la supervivencia y la cultura de la civilización que construyó las pirámides. Esta interpretación convierte la arquitectura en un medio de preservación de información, un lenguaje que combina lo físico y lo simbólico en un solo mensaje. Los pasadizos también contienen espacios de resonancia, donde la forma y la proporción amplifican o modifican el sonido. Esto sugiere que los constructores no solo pensaban en medidas y orientaciones, sino en cómo la vibración y la energía interactuaban con el recorrido. Cada corredor podría haber sido diseñado para inducir estados de concentración, introspección o percepción aumentada, como si el mero acto de caminar por la estructura transmitiera conocimiento a través de la experiencia sensorial. Al analizar los corredores menores y las cámaras ocultas, surgen patrones que se repiten, ángulos similares, longitudes proporcionales y relaciones geométricas que parecen un lenguaje codificado. Estos patrones son demasiado consistentes para ser coincidencia y demasiado complejos para haber surgido por azar. Cada pasadizo se convierte en un hilo que conecta la piedra con la astronomía, la proporción y la energía, revelando un conocimiento que integra múltiples dimensiones de observación y comprensión. Otro aspecto intrigante es la relación entre pasadizos y tiempo. La disposición de los corredores podría haber funcionado como un calendario físico, registrando posiciones de estrellas o fenómenos celestes en intervalos precisos. Las cámaras internas y sus pasadizos actuarían entonces como un instrumento para medir ciclos temporales, un observatorio encapsulado en piedra que combina astronomía, geometría y memoria cultural. Cada paso por estos corredores habría sido, en cierto sentido, una interacción con un tiempo codificado y preservado en el monumento mismo. Los códigos ocultos también podrían tener un componente simbólico y espiritual. Algunos investigadores han sugerido que los recorridos por los pasadizos reflejan un viaje ritual, un camino que simboliza ascenso, transformación o conexión con los cielos. Cada giro, cada ángulo y cada cámara se convierte en un símbolo silencioso, un mensaje de intenciones y conocimientos que trascienden la mera construcción física. La pirámide, entonces, funciona como un texto tridimensional, un libro de piedra que combina matemática, astronomía,
y simbolismo espiritual. La complejidad de estas alineaciones y códigos ocultos plantea una pregunta inquietante. ¿Quién diseñó y comprendió este lenguaje? La precisión y la coherencia de los pasadizos sugieren no solo ingenieros o arquitectos expertos, sino un conocimiento heredado, posiblemente transmitido desde generaciones anteriores a la cronología oficial. Este saber antiguo podría provenir de un tiempo perdido, anterior al Antiguo Reino y quizás anterior al Younger Dryas, un conocimiento que sobrevivió a catástrofes y cambios climáticos, preservado en piedra y proporción. Finalmente, los pasadizos y sus códigos ocultos nos preparan para explorar símbolos y patrones ocultos en la superficie de las pirámides, donde grabados, relieve y alineaciones exteriores parecen reproducir el mismo lenguaje secreto que encontramos dentro. Allí, la relación entre lo visible y lo interno se revelará como un eco de conocimiento antiguo, esperando ser descifrado por quienes saben mirar más allá de lo obvio. Las pirámides de Giza, cuando se observan desde la meseta o desde la distancia, parecen ser simplemente gigantescas estructuras de piedra, monumentos a la ambición y la memoria de los faraones. Sin embargo, una mirada más detenida revela un lenguaje silencioso, grabado en su superficie, un patrón de símbolos, proporciones y texturas que parecen resonar con los mismos principios de geometría, astronomía y energía encontrados en su interior. Cada bloque, cada línea y cada alineación externa es parte de un mensaje que ha sobrevivido milenios. La disposición de los bloques en las caras externas de la Gran Pirámide muestra un nivel de precisión que desafía la explicación. La uniformidad de la caliza, el ajuste casi perfecto entre las piedras y la alineación de las esquinas no solo reflejan habilidad constructiva, sino un sentido de armonía y proporción que trasciende lo funcional. Algunos investigadores sugieren que estas proporciones reflejan códigos numéricos, incluyendo constantes matemáticas universales como pi o la proporción áurea, codificadas en la superficie de manera que solo se revelan al observar toda la estructura como un conjunto. Más allá de la geometría, hay indicios de patrones ocultos en los relieves y marcas superficiales. Algunos bloques presentan incisiones y texturas que no parecen aleatorias, sino que podrían haber servido como guía para la construcción, referencias astronómicas o incluso símbolos de conocimiento esotérico. Aunque erosionados por milenios de viento y arena, estos signos sugieren que los constructores tenían la intención de transmitir información que no solo era práctica, sino también simbólica, un lenguaje silencioso que conecta lo visible con lo invisible. La orientación de la pirámide y sus caras también parece reflejar un conocimiento preciso del Sol y de los ciclos celestes. Los ángulos de inclinación de las caras permiten que la luz se refleje de manera específica en ciertas épocas del año, marcando solsticios o equinoccios. Este fenómeno convierte a la superficie de la pirámide en un calendario solar tridimensional, un instrumento que integra astronomía, proporción y simbolismo, mostrando que cada detalle fue pensado con un propósito que trasciende la mera construcción. Además, la superficie parece interactuar con la energía del entorno. Investigaciones sobre microvibraciones y resonancia sugieren que la disposición de los bloques y su ajuste tan preciso podrían haber optimizado la absorción y reflejo de energía, creando un efecto que se manifiesta tanto en el interior como en el exterior. La pirámide no solo se concibe como un objeto estático, sino como un sistema dinámico donde la materia, la luz, el sonido y la vibración se combinan en armonía. Al analizar la relación entre la superficie y el interior, surgen paralelismos inquietantes. Los mismos principios geométricos y proporciones que rigen las cámaras internas se replican en el exterior.
Esto indica que la pirámide fue diseñada como un sistema unificado, un monumento donde cada detalle, interno y externo, actúa como un registro de conocimiento antiguo. Cada bloque es entonces un fragmento de un lenguaje que combina ciencia, arte y simbolismo, un mensaje que la humanidad moderna apenas comienza a comprender. Los patrones también podrían contener información astronómica. Algunos estudios han sugerido que ciertas marcas y alineaciones externas coinciden con posiciones de estrellas o constelaciones visibles en la época de construcción, reforzando la hipótesis de que las pirámides funcionan como mapas celestes codificados en piedra. La superficie se convierte así en un espejo del cielo, reflejando movimientos estelares y ciclos cósmicos de manera que solo pueden interpretarse mediante un conocimiento avanzado de astronomía y observación prolongada. La erosión y el paso del tiempo han borrado muchas de las marcas originales, pero los restos visibles permiten intuir un patrón coherente y deliberado. Esto sugiere que los constructores no solo buscaban inmortalidad en piedra, sino también preservar un conocimiento que podía sobrevivir a catástrofes y milenios de olvido. La superficie de la pirámide actúa como un archivo abierto al viento y al tiempo, conservando un lenguaje codificado que conecta memoria, espacio y cosmos. Finalmente, la combinación de símbolos, patrones y geometría en la superficie de las pirámides prepara el terreno para nuestra última exploración: el legado y significado profundo de Giza, donde todos los elementos, geometría, astronomía, acústica, materiales y símbolos, convergen para ofrecernos un mensaje silencioso sobre la profundidad del conocimiento antiguo y la memoria perdida de la humanidad. La pirámide, entonces, no es solo piedra, es un testimonio de sabiduría, un eco que atraviesa milenios, recordándonos que el pasado es más vasto y misterioso de lo que parece. Después de recorrer cámaras internas, pasadizos, alineaciones astronómicas, patrones geométricos y símbolos ocultos, Giza se revela no solo como un monumento, sino como un mensaje suspendido en el tiempo. Cada piedra, cada ángulo y cada espacio parece guardar la memoria de conocimientos que trascienden la historia registrada, un legado que se resiste al olvido y que aún hoy nos invita a escuchar, a contemplar y a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado. El significado profundo de Giza no se limita a su función aparente como tumba o monumento funerario. Cada elemento del complejo, desde la orientación de las pirámides hasta la acústica de los pasadizos internos, refleja un entendimiento integrado de la geometría, la astronomía, la energía y la proporción. Este conjunto de saberes sugiere que los constructores estaban conscientes de las conexiones entre la Tierra, el cielo y la mente humana, creando un lenguaje silencioso que codifica conocimiento, memoria y simbolismo en un solo sistema monumental. El legado de Giza también nos habla de continuidad y pérdida. Las estructuras sugieren que existieron tradiciones más antiguas, conocimientos heredados de épocas anteriores, que sobrevivieron a cambios climáticos y cataclismos globales. La erosión, los materiales, la selección de piedras y los patrones internos reflejan habilidades y observaciones que podrían haber sido transmitidas desde un pasado remoto, antes incluso del Antiguo Reino o del Younger Dryas. La pirámide, en este sentido, funciona como un puente entre lo olvidado y lo presente, un archivo silencioso de memoria ancestral. La alineación astronómica, tanto interna como externa, refuerza la idea de que Giza no solo mira la Tierra, sino también el cosmos. Los corredores que apuntan a Orión y Sirio, los pasadizos resonantes y las cámaras precisas, junto con la orientación de las caras de las pirámides respecto a los puntos cardinales,
muestran un conocimiento profundo del cielo y de sus ciclos. Este conocimiento, codificado en piedra, conecta la vida humana con patrones universales, integrando observación empírica, matemática y simbolismo en un lenguaje que trasciende el tiempo. La acústica y la energía de los espacios internos refuerzan la noción de que la pirámide fue concebida como un instrumento multidimensional. La resonancia de las cámaras y pasadizos, la interacción de sonido y vibración con la piedra y la disposición precisa de los materiales indican que los constructores no solo consideraban la estabilidad física, sino también la percepción humana y la experiencia sensorial. Los espacios internos se convierten así en lugares de transformación, donde la arquitectura, el sonido y la energía se combinan en un sistema coherente y sutil. Los símbolos y patrones visibles en la superficie completan este lenguaje monumental. Los bloques, las proporciones, las marcas y las alineaciones externas reflejan los mismos principios encontrados en el interior, creando un diálogo entre lo visible y lo oculto. La pirámide actúa como un espejo de conocimiento, donde la geometría y la astronomía, la luz y la sombra, la piedra y el espacio, convergen para transmitir un mensaje que ha sobrevivido a milenios de olvido. Cada detalle es una frase en un lenguaje silencioso que solo puede descifrarse con paciencia, observación y apertura a la memoria profunda del pasado. El significado profundo de Giza también nos recuerda la relación de la humanidad con el tiempo. La pirámide no es un objeto aislado, es un testimonio de ciclos largos, de observación prolongada y de conocimiento que se hereda a través de generaciones. La estructura parece querer preservar una memoria que va más allá de la experiencia inmediata, recordándonos que nuestra historia es fragmentaria y que gran parte de nuestro pasado permanece escondido en monumentos, símbolos y registros geológicos. Además, Giza plantea preguntas sobre nuestra comprensión del conocimiento antiguo, la precisión de sus alineaciones, la sofisticación de sus materiales y la integración de astronomía, geometría, acústica y simbolismo sugieren que los constructores estaban en posesión de habilidades y observaciones que desafían la cronología oficial. El complejo no es solo un logro arquitectónico, es un archivo de la memoria colectiva de la humanidad, un recordatorio de que la comprensión del mundo no siempre sigue la línea que nos enseñan los libros. Finalmente, el legado de Giza nos invita a contemplar lo invisible, a escuchar lo que permanece silencioso y a reconocer que la historia es más profunda y misteriosa de lo que aparenta. Cada bloque, cada pasadizo, cada alineación estelar es un testimonio de la inteligencia, la observación y la creatividad humana en tiempos remotos. La Gran Pirámide no solo ha sobrevivido al tiempo físico, sino también a la erosión del olvido, recordándonos que la memoria humana, codificada en piedra y simbolismo, puede trascender siglos, milenios e incluso catástrofes. Giza, en su totalidad, es un mensaje suspendido entre la tierra y los cielos, un legado que conecta humanidad, cosmos y tiempo. Nos enseña que el conocimiento no siempre se transmite por libros o textos, sino también por la observación, la proporción y la experiencia directa del mundo. Cada piedra colocada con precisión, cada pasadizo orientado con intención, cada cámara resonante y cada alineación astronómica es un eco de sabiduría antigua, un recordatorio de que nuestro pasado es profundo, misterioso y aún por descubrir. Al cerrar este recorrido, la pirámide sigue en silencio, pero habla con fuerza. Su mensaje no es inmediato ni explícito. Requiere observación, contemplación y apertura a la memoria profunda de la humanidad. Giza nos recuerda que la historia no es lineal ni completa, que los conocimientos antiguos pueden sobrevivir en piedra y en proporción,
y que cada descubrimiento nos acerca, lentamente, a comprender un pasado que desafía el tiempo, la memoria y la razón.